En una operación conjunta, efectivos de la Sedena y unidades de inteligencia dirigidas por Omar García Harfuch llevaron a cabo un allanamiento en la propiedad de Marquitos Toys y la influencer Ana Gastelum. Lo que hallaron en su interior no causó sorpresa a quienes lo seguían en redes sociales: vehículos de alta gama, ropa de marcas exclusivas, dinero por doquier y los restos de una vida ostentosa que se exhibía abiertamente en las plataformas digitales. Aunque también parecía gritar otra cosa: señales de alerta. Pero, ¿cómo llegaron las autoridades hasta su hogar? La pista no comenzó en una investigación oficial, sino en TikTok e Instagram. Así es, los videos fueron la primera señal de alarma. Cuando te graban lanzando cientos de dólares en una fiesta privada, como lo hicieron Marquitos, Kevin y Ana durante la despedida de Gael Toys a finales de marzo, inevitablemente alguien hará preguntas, y no necesariamente tus seguidores. En otro de los videos, Ana Gastelum parece mostrando un fajo de billetes como si fueran caramelos. En otro, la vemos sentada en un trono, con una corona sobre su cabeza, siendo llevada por varios hombres, como si fuera la reina del corrido tumbado. Y por si faltara algo, todos compartían con total descaro imágenes de paseos en Lamborghinis, Ferraris, helicópteros y hasta jets privados por Europa. Para sus fanáticos simplemente era el reflejo de la vida que uno consigue a través de las redes sociales. Pero para otros, los del sombrero, como se les conoce en el argot criminal, los Toys no solo eran influencers con suerte, sino operadores lavadores, o al menos eso comenzó a rumorarse cuando sus rostros comenzaron a aparecer en volantes, los mismos que a menudo anteceden lo peor. Y aquí es donde todo estalla. Tras meses de movimientos sospechosos, el show digital culmina con agentes tocando la puerta. No se trataba de una colaboración ni de una broma viral, era un allanamiento real, y lo que encontraron en su interior fue mucho más que suficientes likes, objetos de valor, indicios de actividades no tan claras y una vida que, esta vez, no pudieron editar. Ahora bien, ¿cómo se pasa de los filtros a los interrogatorios? De los billetes volando a lista negra. Vamos a reconstruir cómo pasaron de dominar las redes sociales a convertirse en el objetivo de la inteligencia militar, pieza por pieza, porque lo que parecía ser puro lujo digital terminó formando parte de una historia llena de sombras. Antes del allanamiento hubo realeza, pero no una de sangre azul ni de castillos europeos. Se trataba de una realeza coronada en las redes sociales a base de dinero, cámaras y aplausos digitales. Marquitos Toys, Kevin Toys y Ana Gastelum no eran simples influencers, eran los protagonistas de un espectáculo de exceso constante donde el dinero no se contaba, se lanzaba al aire. La escena más viral y quizás la más simbólica ocurrió a finales de marzo, durante la despedida de Gael Toys, una fiesta privada que parecía sacada de una serie de narcotraficantes, pero sin la necesidad de guionistas. En el video, los tres aparecen lanzando montones de dólares como si fueran confeti, cientos, quizás miles de billetes volando sobre cabezas emocionadas, mientras las cámaras grababan todo para que el internet nunca lo olvide. La ironía es que, al parecer, quien sí tomó nota fue el gobierno. Porque hay una gran diferencia entre presumir logros personales y exhibir una vida de lujo desmedido, especialmente cuando detrás de las cámaras ocurren movimientos raros. Ana Gastelum, por ejemplo, no fue vista solamente en la fiesta, también apareció en otro video mostrando fajos de dinero como si fueran parte de su rutina diaria. No necesitaba subtítulos, las imágenes se hablaban por sí solas. En uno de los clips más comentados se la ve sentada en un trono dorado, con una corona sobre la cabeza y rodeada de hombres que la cargan por los aires. Era la imagen perfecta, la reina del contenido como muchos la llamaban. Sin embargo, hoy esa escena podría interpretarse como una metáfora de algo mucho más sombrío, porque si hay algo que saben las autoridades es que muchas veces los lujos no provienen de un canal de YouTube. Blindados, helicópteros privados, todo eso aparecía día tras día en sus perfiles. Una vida de élite sin filtros ni vergüenza, y eso fue precisamente esa exposición constante la que empezó a levantar sospechas. ¿De dónde salía tanto dinero? ¿Cómo era posible mantener semejante estilo de vida solo con ingresos provenientes de la creación de contenido? Fue entonces cuando comenzaron a surgir rumores, y no de un canal de chismes, sino de algo mucho más serio: volantes físicos distribuidos al estilo tradicional, en los que se les acusaba de estar involucrados en el lavado de dinero para el cartel de los Guzmán. El mensaje era claro, y lo peor, público.
Eso cambió por completo el panorama. Lo que antes se veía como lujo de influencers empezó a ser interpretado como una fachada. Lo que parecía entretenimiento ahora se entendía como evidencia en un país donde las redes sociales y el crimen organizado coexisten más cerca de lo que muchos prefieren reconocer. Cualquier exceso se convierte en motivo de sospecha, y si los del sombrero te mencionan, ya no hay red social que te pueda salvar. La Sedena y Harfuch no llegaron a su casa por casualidad, lo hicieron porque algo no encajaba. Los videos virales, en lugar de entretener, comenzaron a coincidir con otro tipo de narrativa, la de los lujos inexplicables y las conexiones invisibles, pero palpables. Y es que en este país, cuando el mundo del espectáculo se mezcla con el dinero y los rumores de crimen, las preguntas se multiplican, pero lo que hallaron en el allanamiento aún no lo hemos contado todo. Porque si el estilo de vida ya era escandaloso en internet, espera a ver lo que había detrás de las cámaras. Todo parecía un reality show de influencers hasta que llegaron los uniformados, sin cámaras, sin luces de TikTok, sin necesidad de filtros. La Sedena y el equipo de inteligencia dirigido por Omar García Harfuch no estaban allí para dar likes, estaban allí para descubrir qué había detrás del telón. El allanamiento no fue una vista casual ni una revisión rutinaria, fue un operativo perfectamente planificado, con órdenes judiciales, personal armado y vigilancia previa. Lo que alguna vez fue una casa envidiada en las redes sociales se convirtió en un punto de interés para las autoridades federales. El objetivo: registrar, documentar y recoger pruebas que vincularan el estilo de vida ostentoso de los Toys con presuntas actividades de lavado de dinero. La propiedad allanada no era una simple casa de interés social, se trataba de una mansión de lujo ubicada en una zona exclusiva, con acabados de mármol, piscina, autos de alta gama estacionados y una decoración que parecía sacada de un video musical de reggaetón. Esos donde el dinero literalmente vuela. El detalle es que en esta ocasión lo que voló fue la paciencia de las autoridades. Durante el allanamiento, elementos de la Sedena documentaron con video y fotografía todo lo que se encontraba a la vista: relojes de lujo, montones de efectivo en diferentes divisas, libretas con anotaciones financieras, equipos de grabación de alta gama, pasaportes con múltiples sellos de ingreso a Europa y Asia, e incluso dispositivos electrónicos que podrían contener chats, transferencias o movimientos clave. No faltaron las bolsas de diseñador, los zapatos de colección y, para cerrar con broche de oro, una especie de trono dorado que se reconocieron de inmediato. Sí, el mismo en el que Ana Gastelum se dejaba cargar por varios hombres en aquel video viral. Lo interesante del operativo es que fue coordinado con una investigación que ya llevaba meses en curso. Las publicaciones en redes sociales no eran simplemente excentricidades para mostrar, empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas cuando coincidieron con movimientos sospechosos detectados por la unidad de inteligencia financiera. En otras palabras, lo que ellos pensaban que eran likes, para la Sedena eran alertas rojas. El material audiovisual confiscado también resultó crucial. Los videos de las fiestas privadas donde se lanzaban fajos de dólares al aire fueron hallados almacenados en discos duros, junto con otras grabaciones que, según fuentes cercanas al caso, aún no han sido reveladas. La duda no era si había dinero, sino de dónde provenía y cómo se movía. Porque una cosa es vivir cómodamente y otra completamente diferente es mantener ese nivel de despilfarro sin que los números cuadren. Lo más delicado no fue lo que encontraron, sino lo que no pudieron justificar. Propiedades a nombre de otras personas sin una explicación clara sobre su financiamiento, empresas registradas en el extranjero sin actividad operativa y transferencias en cadena con cuentas en paraísos fiscales. Todo esto comienza a perfilar lo que podría ser un posible esquema de triangulación de fondos, lo cual deja de ser un asunto de influencers para convertirse en un tema federal. Mientras las autoridades armaban su expediente, en las redes sociales crecían los rumores que si era persecución política, que si era por envidia, que si todo era un malentendido. Pero cuando Harfuch apareció con un allanamiento autorizado por jueces federales, acompañado de una brigada militar y con documentación de la UIF, ya no estábamos hablando de chismes. Cuando los reflectores de la Sedena se encendieron, los de TikTok se apagaron, y eso fue justo lo que ocurrió. Después del allanamiento, algo cambió. No en la mansión allanada, que quedó intacta pero despojada de glamour, sino en el comportamiento digital del clan Toys. Ana Gastelum, quien antes mostraba hasta el color
Del esmalte en sus uñas junto a fajos de billetes y coronas dejó de subir contenido. Su perfil, que solía tener actividad diaria, quedó congelado como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en medio de una historia que ya se estaba muy avanzada. No más bailes, no más consejos de belleza y mucho menos videos lanzando billetes como si fueran confeti. Lo mismo sucedió con Kevin y Marquitos, el primero conocido por mostrarse siempre en carros de lujo y con frases como "aquí no se sufre, compa". Bajó el ritmo de sus publicaciones y evitó referirse directamente al operativo. Marquitos, quien solía bromear diciendo "somos la paca y estas son las ligas que vamos a tronar", simplemente desapareció de la escena por unos días. Silencio total. Pero lo interesante no fue solo su desaparición digital, sino el cambio en el tono de quien sí hablaron. Algunos amigos y seguidores comenzaron a borrar comentarios, desvincularse públicamente e incluso eliminar fotos. Lo que antes era una comunidad orgullosa de sus lujos se convirtió en un grupo muy callado y bastante nervioso, porque cuando la UIF y la Sedena empiezan a hacer preguntas, nadie quiere quedar marcado en una historia. Ese silencio colectivo empezó a levantar más sospechas que cualquier fiesta. ¿Por qué tanta discreción repentina si antes presumían hasta el más mínimo detalle? ¿Por qué callarse justo cuando más se necesitaban explicaciones? Porque una cosa es guardar silencio por humildad y otra muy distinta es hacerlo por recomendación de abogados. Algunos medios comenzaron a especular que ya había asesoría legal detrás de sus movimientos y no precisamente para revisar contratos de publicidad. La narrativa pasó de "vivimos bien porque trabajamos duro" a "no podemos hablar del tema por recomendación". Y claro, entre más hermético el círculo, más morbo creció en la audiencia. Y aquí viene el giro. Los videos del pasado, aquellos donde el dinero se lanzaba sin pudor, comenzaron a ser utilizados como material de análisis por periodistas expertos en finanzas y por supuesto por las autoridades, porque en internet nada muere del todo y lo que en su momento fue entretenimiento ahora se convirtió en evidencia pública. El algoritmo no olvida y parece que la fiscalía tampoco. Las cuentas inactivas y el silencio no lograron evitar que los reflectores siguieran sobre ellos. Al contrario, el silencio solo lo hizo más ruidoso. Mientras tanto, las autoridades ya estaban trabajando en la segunda parte, determinar si todo lo contrario en el allanamiento tiene alguna conexión con otras investigaciones abiertas, porque cuando un allanamiento encuentra pistas, lo siguiente es hilarlas, y cuando esos hilos llevan a nombres que parecen en narcomantas, volantes y estructuras de lavado, la historia cambia de tono. Pronto, los recuerdos digitales ya no se alineaban con la nueva versión de su vida. El cambio no pasó desapercibido. Estamos hablando de una influencer con más de 4 millones de seguidores, una figura pública que, al igual que mucho de su círculo, vivía del impacto visual de los me gusta y los comentarios que celebraban su vida de estilo. De repente, silencio. Y no cualquier silencio, sino ese que se siente denso e incómodo, como cuando apagas la música en medio de una fiesta y nadie sabe si irse o quedarse. Pero no fue solo en Instagram. Ana también tenía un canal en WhatsApp donde compartía mensajes y pensamientos con sus seguidores, y ese canal también desapareció. No más historias del día, ni consejos de maquillaje, ni reflexiones para cerrar el mes. De repente, todo quedó en blanco. La razón, según sus propias palabras, cambios en su vida y en la de su familia. En un mensaje que parecía más un comunicado oficial que una publicación casual, escribió: "Cambios en mi vida y en la de mi familia. Chicas y chicos, lamentablemente los ciclos se cierran. Cerraré todas mis cuentas de redes sociales por ahora. Quiero descansar y planear mi nueva vida alejada de todo". Y aunque el tono fue de despedida, no faltaron quienes lo interpretaron como un retiro estratégico, porque cuando tu nombre empieza a sonar más en oficinas gubernamentales que en agencias de influencers, bueno, hay prioridades que cambian. Lo curioso es que no todas sus redes desaparecieron por completo. Su canal de YouTube sigue disponible, al igual que su página de Facebook. Fue en esta última donde publicó una emotiva despedida para Gael Castro. En ese mensaje, Ana mostró una faceta más íntima, menos ostentosa. Hubiera querido más tiempo contigo, más amaneceres en los que pudiéramos hablar de la vida, más días en los que pudiéramos caminar juntos, más noches en las que pudiéramos recordar nuestra infancia y soñar con el futuro. Pero Dios, en su infinita sabiduría, dispuso otra cosa. Ese tipo de publicaciones contrastan enormemente con los videos en los que aparecía lanzando billetes y siendo cargada como reina en medio de fiestas privadas. Porque así como el algoritmo premia el exceso, también guarda memoria para la contradicción.
Y en este punto ya no estamos hablando solo de cambios de etapa o decisiones personales. Las desapariciones digitales, el silencio repentino y los mensajes cargados de nostalgia ocurrieron justo cuando las autoridades estaban hilando los vínculos que rodeaban a este entorno. Lo que antes era solo contenido, ahora se revisa minuciosamente y cada movimiento digital puede ser interpretado como estrategia o como reacción. Porque cuando un asesinato sacude a una familia tan expuesta, no hay forma de regresar a lo que había antes, mucho menos cuando el nombre de esa familia aparece entre rumores, volantes y cateos militares. ¿Coincidencias? Tal vez. ¿Casualidades? Difícil de decirlo. Después de toda la atención mediática que comenzaron a recibir y los constantes señalamientos hacia ellos, las cosas no parecían ir bien para Marquitos Toys, Ana Gastelum y su círculo cercano. A pesar de las lujosas fiestas, los vehículos de alta gama y la ostentosa vida que compartían en redes sociales, el destino les tenía preparada una sorpresa mucho más aterradora que la exposición pública. La Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional y el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se adentraron en la historia, marcando un cambio radical en el rumbo de sus vidas. El 28 de marzo, el operativo de allanamiento en la residencia de Marquitos Toys y Ana Gastelum demostró que a veces el glamour puede convertirse en el reflejo de un estilo de vida peligroso que no pasa desapercibido para las autoridades. El operativo, llevado a cabo a la casa de Marquitos Toys y Ana Gastelum, fue parte de una acción integral que involucró a varias agencias de seguridad. La Sedena desempeñó un papel central, desplegando un número significativo de efectivos para asegurar que el allanamiento se realizara sin contratiempos. Dada la gravedad de las acusaciones que pesaban sobre ellos, las autoridades no solo se centraron en la vivienda de lujo donde residían, sino también en otros inmuebles vinculados a los sospechosos, en busca de evidencias que pudieran corroborar los señalamientos de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Específicamente con el cartel de los Guzmán. Durante el allanamiento, las autoridades descubrieron varios indicios que parecían corroborar los rumores que circulaban sobre los lujos desmesurados de Marquitos, Ana y su familia. En un principio, los agentes de la Sedena se centraron en revisar minuciosamente las propiedades de lujo dentro de la residencia, con especial atención a los vehículos de alta gama, la decoración ostentosa y las grandes sumas de dinero que se habían mostrado públicamente en las redes sociales. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue el exceso de artículos de lujo, relojes costosos, muebles de altísima gama y una gran cantidad de objetos que en muchos casos superaban el poder adquisitivo de una persona común. El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, también jugó un papel relevante en este operativo, siendo clave en la coordinación de la operación, especialmente al involucrar unidades de inteligencia y seguridad que permitieron dar el golpe más certero. Como figura central en la lucha contra el crimen organizado en la capital, su participación fue crucial para asegurar que el operativo fuera eficaz y bien planeado. Bajo su liderazgo, la policía capitalina colaboró estrechamente con la Sedena, lo que permitió que el allanamiento se realizara de manera ordenada y efectiva. Es importante destacar que la figura de Harfuch había estado en el centro de atención mediática en diversas ocasiones, debido a sus esfuerzos para combatir las organizaciones criminales en la Ciudad de México. La colaboración de este alto funcionario con la Sedena fue vista como una respuesta contundente ante las acusaciones de lavado de dinero y los crecientes rumores sobre posibles vínculos con el crimen organizado que se habían hecho más fuertes contra los miembros de la familia de Marquitos Toys. Durante el allanamiento, los agentes de la Sedena se encontraron con varias sorpresas dentro de la residencia. Además del dinero en efectivo que inicialmente había levantado las sospechas de las autoridades, también descubrieron una serie de documentos y comunicaciones que vinculaban a la familia con actividades sospechosas. Aunque la información precisa sigue siendo confidencial, los rumores sugieren que estas pruebas podrían ser fundamentales en el caso que se sigue en su contra. En la casa de Marquitos Toys, los agentes también hallaron pistas que apuntaban a conexiones con otros actores del crimen organizado, lo que parecía confirmar que los lujos de los que tanto se jactaban no eran solo el resultado de una exitosa carrera en redes sociales, sino que estaban respaldados por actividades mucho más oscuras.
Este descubrimiento se convirtió en un punto clave para la investigación. La noticia del allanamiento no tardó en llegar a las redes sociales y las reacciones fueron inmediatas. Marquitos Toys, Ana Gastelum y su hermano Kevin Castro comenzaron a ser más cautelosos con los que compartían en línea, tratando de evitar más exposición mediática. La influencia de su presencia en redes había sido enorme hasta ese momento, pero con la llegada de la Sedena y la fuerza policial, todo eso se derrumbó rápidamente. Ana Gastelum, quien había sido conocida por compartir su vida llena de lujos y viajes, se vio obligada a eliminar todas sus cuentas en las redes sociales y rápidamente se despidió de sus seguidores, alegando cambios en su vida y en la de su familia. Este giro en su comportamiento fue interpretado por muchos como una estrategia para evitar más problemas legales y reducir su visibilidad pública en medio de la creciente presión de las autoridades. El allanamiento en la casa de Marquitos Toys y Ana Gastelum representó más que un solo golpe a su ostentosa vida en redes sociales. Fue la confirmación de que las autoridades no estaban dispuestas a pasar por alto las acusaciones y señalamientos que pesaban sobre ellos. Aunque aún faltan muchos detalles por esclarecer, los elementos encontrados en la residencia constituyen pruebas importantes en la investigación en curso. En la residencia, junto con las evidencias recolectadas, parece indicar que las autoridades están decididas a continuar con la investigación. Para los involucrados, el futuro se presenta incierto. Aunque las redes sociales todavía se sigue hablando de ellos, el hecho de que la Sedena y Omar García Harfuch hayan ejecutado un operativo de tal magnitud sugiere que las cosas no serán sencillas de resolver para Marquitos, Ana, Kevin y su círculo cercano. El peso de las pruebas y la atención mediática podrían llevar a que, en los próximos meses, los nombres de estas figuras se asocien más estrechamente con actividades criminales de gran escala, lo que podría alterar por completo el rumbo de sus vidas. El Cartel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos y temidos en el mundo, no se limita únicamente a las fronteras de México ni a los tradicionales canales de tráfico de drogas. En las últimas décadas, la organización ha mostrado una capacidad impresionante para adaptarse y expandir sus operaciones más allá del narcotráfico convencional, infiltrándose en diferentes sectores de la sociedad y la economía, incluidos los medios digitales. Con la llegada de las redes sociales y el auge de los creadores de contenido, el Cartel de Sinaloa ha logrado implementar un nuevo método para el lavado de dinero, la expansión de su poder, utilizando a influencers y generadores de contenido como una vía para mover grandes cantidades de dinero. Los tentáculos del cartel en Sinaloa, una expansión incontrolable. Desde su fundación, el Cartel de Sinaloa ha sido conocido por su destreza para extender sus tentáculos de manera eficiente y discreta. Con el paso de los años, ha logrado penetrar en casi todas las capas de la sociedad mexicana y más allá. Su influencia no solo alcanza las zonas fronterizas donde históricamente han operado, sino que su poder ha llegado a ciudades del interior del país e incluso a otras naciones, desde Estados Unidos hasta países de América Central, Sudamérica, Europa y Asia. En México, el Cartel de Sinaloa ha sido responsable de una gran parte del narcotráfico que ha inundado las calles de drogas sintéticas, heroína, cocaína y metanfetaminas. Lo que hace aún más preocupante la expansión de esta organización criminal es su habilidad para diversificarse. Si antes era solo un cartel de narcotráfico, hoy en día ha logrado infiltrar diversas industrias como la minería, la agricultura, la construcción y lo que resulta aún más alarmante, el mundo digital y las redes sociales. De la calle a la pantalla. La infiltración en el mundo digital. Las redes sociales han transformado la forma en que el mundo interactúa. Plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y Facebook se han convertido en los nuevos centros de atención, donde millones de personas pasan horas al día interactuando, compartiendo contenido y buscando entretenimiento y noticias. Es en estos espacios donde el Cartel de Sinaloa ha encontrado una nueva oportunidad para mover dinero y expandir su poder. Sin embargo, su implicación en las redes sociales no es directamente visible ni evidente. En lugar de utilizar las plataformas para fines criminales directos, el cartel se ha infiltrado sutilmente en la industria de los creadores de contenido, aprovechando su influencia sobre los jóvenes y su capacidad para mover grandes cantidades de dinero. Los creadores de contenido, nuevos aliados del cartel,
Uno de los métodos más efectivos que ha utilizado el cartel de Sinaloa para infiltrarse en las redes sociales es a través de los creadores de contenido, también conocidos como influencers. Estos individuos, que a menudo cuentan con millones de seguidores en plataformas como Instagram, YouTube o TikTok, pueden influir en el comportamiento de sus audiencias y al mismo tiempo generar grandes cantidades de dinero mediante marcas, promociones y ventas de productos. Este poder de influencia ha sido el puente perfecto para el cartel, que ha logrado manipular en plataformas para mover grandes sumas de dinero de manera indirecta. Algunos influencers han sido utilizados como vehículos de lavado de dinero. Recientemente se han reportado casos en los que estas personas exhiben una vida de opulencia, promocionando productos de lujo o llevando a cabo eventos exclusivos sin cuestionar el origen del dinero que les permite mantener ese estilo de vida. Los carteles criminales han aprovechado esta oportunidad, utilizando la influencia de los creadores para disimular la procedencia ilegal de los fondos. Una de las tácticas más frecuentes ha sido la promoción de productos y servicios que en realidad no existen o que están vinculados con actividades ilícitas. Los creadores de contenido publican imágenes y videos mostrando autos de lujo, ropa de diseño exclusivo y fiestas ostentosas, mientras que el dinero que reciben por estas promociones termina en cuentas bancarias bajo el control de miembros del cartel. Este dinero, que a simple vista parece provenir de colaboraciones comerciales, es en realidad un mecanismo de lavado de dinero que permite que los fondos ilegales circulen a través de los canales digitales sin levantar sospechas. Además, algunos influencers se han visto involucrados en eventos promocionales de drogas o en situaciones en las que publicitan productos vinculados al consumo de sustancias prohibidas. Aunque los videos y publicaciones puedan parecer inofensivos, detrás de estos eventos se oculta una red de financiamiento ilegal que permite a los carteles continuar con sus actividades sin ser detectados. Fiestas y eventos. La conexión con el mundo físico, el lavado de dinero, no se limita a las plataformas digitales. Muchos de estos influencers participan en fiestas privadas organizadas por miembros del cartel, donde se intercambian grandes cantidades de dinero y bienes. Estos eventos tienen como objetivo crear una imagen de lujo y éxito que en muchos casos se utiliza para ocultar la verdadera naturaleza de las actividades del cartel. El cartel utiliza estas fiestas de alta gama como una oportunidad para establecer relaciones con personas influyentes en los medios y el entretenimiento. Además de mover dinero, estos eventos permiten al cartel ampliar su influencia social. Los creadores de contenido y las celebridades presentes en estas fiestas se convierten en piezas clave para promocionar la imagen de poder que el cartel quiere proyectar. Así, los carteles criminales logran una doble victoria: blanquean dinero y al mismo tiempo aumentan su legitimidad y reconocimiento en la sociedad. En ese contexto, las redes sociales se han convertido en un escudo perfecto. Los usuarios de esas plataformas ven a sus ídolos disfrutar de una vida llena de lujos, viajes y fiestas, sin saber que detrás de todo esto se oculta una red criminal que explota esa misma influencia para sus propios fines. Este ciclo de consumo y ostentación se repite sin que la mayoría de las personas se detenga a pensar en las implicaciones de los orígenes del dinero detrás de estas publicaciones. La omnipresencia del crimen organizado en la sociedad mexicana. El cartel de Sinaloa ha logrado una penetración profunda en todos los aspectos de la vida mexicana, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más apartados. Hoy en día, la realidad es que prácticamente todo en México podría estar vinculado de alguna forma con el crimen organizado, ya sea a través de la política, el sector empresarial, la economía local o incluso las redes sociales. Desde la corrupción policial hasta la infiltración en el sector empresarial, el cartel ha logrado asegurar su presencia en todos los rincones de la vida pública y privada. El impacto del cartel no solo afecta a quienes están directamente involucrados en el narcotráfico, sino que tienen efectos devastadores en la sociedad en general. El cartel de Sinaloa ha transformado a México en un campo de batalla donde el crimen organizado ha penetrado los sectores más insospechados. La corrupción en las instituciones, el crimen organizado también ha logrado infiltrarse en las instituciones gubernamentales de México, desde la policía local hasta las altas esferas del poder. La corrupción es uno de los mecanismos más efectivos a través de los cuales los carteles se aseguran de que sus actividades ilícitas no sean interrumpidas. En algunos casos, incluso las autoridades de alto rango han sido cooptadas, lo que implica aún más la lucha contra el crimen organizado en el país.
No necesitaba subtítulos, las imágenes se hablaban por sí solas. En uno de los clips más comentados se la ve sentada en un trono dorado, con una corona sobre la cabeza y rodeada de hombres que la cargan por los aires. Era la imagen perfecta, la reina del contenido como muchos la llamaban. Sin embargo, hoy esa escena podría interpretarse como una metáfora de algo mucho más sombrío, porque si hay algo que saben las autoridades es que muchas veces los lujos no provienen de un canal de YouTube. Blindados, helicópteros privados, todo eso aparecía día tras día en sus perfiles. Una vida de élite sin filtros ni vergüenza, y eso fue precisamente esa exposición constante la que empezó a levantar sospechas de dónde salía tanto dinero. ¿Cómo era posible mantener semejante estilo de vida solo con ingresos provenientes de la creación de contenido? Fue entonces cuando comenzaron a surgir rumores, y no de un canal de chismes, sino de algo mucho más serio: volantes físicos distribuidos al estilo tradicional, en los que se les acusaba de estar involucrados en el lavado de dinero para el cartel de los Guzmán. El mensaje era claro, y lo peor, público. Eso cambió por completo el panorama. Lo que antes se veía como lujo de influencers empezó a ser interpretado como una fachada.